Bienvenidos a esta séptima conferencia en línea del ciclo El arte del dibujo y el modelado de la Escuela Nacional Preparatoria. Como siempre, es un gusto saludarles. A nombre de la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria. Las y los organizadores del evento, les agradecemos su constante participación y les recordamos que si les interesa sumarse a este proyecto, pueden consultar las bases en el sitio web dibujo.dgnp.unam.mx. En este mismo sitio web podrán encontrar la liga de registro de asistencia a este evento. Esta misma liga aparecerá en la descripción del video y en el chat. El día de hoy contamos con la valiosa participación de los profesores del plantel número 8, Carla Verónica García Cruz y David Cruz Sánchez, quienes compartirán con nosotros una breve historia de la ilustración biológica. Antes de dar la palabra a los profesores, voy a compartirles una breve reseña de su trayectoria. La doctora Carla Verónica García Cruz es bióloga y doctora en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Ha realizado investigación básica y publicado diversos artículos arbitrados internacionalmente, todos ellos relacionados con la regulación del ciclo celular. Ha participado en diversos congresos internacionales como el Evo-Devo de la Universidad de Diderot en París, Francia. Es responsable de un proyecto PAPIME y participante en los proyectos Infocap, el invernadero del plantel 8, el jardín botánico del plantel 1, así como el de estrategias para promoción de la salud del plantel 8. Es miembro de la Academia de Profesores Embajadores México-Puerto Rico, del Howard Hughes Medical Institute Biointeractive. En su labor docente, ha sido profesor a nivel licenciatura en las Facultades de Ciencias y Medicina de la UNAM. Desde hace 7 años, colabora como profesora de Biología en la Escuela Nacional Preparatoria número 8 Miguel Schulz, en donde pertenece al subprograma de incorporación de jóvenes académicos FIJA desde hace 3 años. El maestro David Cruz Sánchez es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene grado de maestro en Ciencias Biológicas, obtenido en el Instituto de Ecología de la UNAM, así como estudios terminados de doctorado en el programa de Ciencias Biomédicas, realizado en el mismo Instituto de la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en el plantel 8 y es coautor de 2 artículos de investigación en revistas internacionales indexadas y arbitradas. Ha realizado varios cursos y un diplomado en el área de informática, bioinformática y desarrollo de tecnologías de la información. Cuenta con varios cursos y 2 diplomados en el área de formación docente y educación. Además, ha impartido cursos para profesores en la DGTIC y la CUAYED de la UNAM. Actualmente es responsable del proyecto Infocap, innovación de la enseñanza de ciencias experimentales con el diseño e impresión en 3D de material didáctico para la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel número 8. Le cedo la palabra entonces a la doctora Carla y al maestro David, deseando que disfruten mucho de esta charla. Saludos a todos y todas. Somos los profesores Carla García Cruz y su servidor David Cruz Sánchez. Pertenecemos al Colegio de Biología, la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 8, Miguel Schulz, y les vamos a presentar la ponencia titulada Breve Historia de la Ilustración Biológica. Comenzamos. La ilustración científica, también conocida como el dibujo científico, es una disciplina de las artes visuales que está al servicio de la ciencia y como tal sirve para generar conocimiento. Particularmente en el campo de la biología, el dibujo científico ha sido un recurso empleado a través de los siglos por los naturalistas y por los ahora biólogos. Su objetivo es comunicar la información y el conocimiento principalmente de la botánica, la zoología y recientemente de los modelos moleculares. Los antecedentes los tenemos desde las primeras pinturas rupestres, en donde representan el tipo de fauna
que había en los entornos de los primeros hombres. Por ejemplo, en las cuevas de Altamira encontramos representados en la pintura rupestre hasta 10 especies diferentes de mamíferos. En el caso de este friso de la región de Francia, encontramos una escultura de caballos y de un rebeco, el cual está muy bien representado el volumen de dichos animales. La ilustración biológica se encuentra representada también en las antiguas civilizaciones de la humanidad. Ejemplo de ello son las ilustraciones que observamos en las antiguas tumbas de los egipcios, en donde se presentan flora y fauna intrínseca del lugar. Y también encontramos representaciones litográficas, por ejemplo, este relieve, conocido como la leona herida. En él se puede observar las representaciones de los músculos y de los tendones de dicho animal, inclusive la representación del rugido. De este tiempo damos un salto hasta la Edad Media, en donde la ilustración biológica tuvo cierto grado de subjetividad y misticismo, debido a que las ilustraciones tenían una transmisión histórica de errores, ya que representaban las ideas, la cultura y la religión de su momento. La ilustración está contenida en los famosos bestiarios, en donde se describen las costumbres, el comportamiento de ciertos animales mitológicos a través de narraciones y descripciones basadas en diferentes escritos grecolatinos antiguos. Ya para el siglo XIII aparece un ingeniero, el cual escribe un cuaderno de notas conocido como Villard. Villard hace o tiene una técnica en donde representa, basados en esquemas geométricos, diversos rostros inscritos en base de triángulos o de cuadrados o de círculos. Y esto lo hace con la finalidad de garantizar la belleza de las proporciones. En el caso de ciertos animales, una oveja la representaba con un cuadrado y con un triángulo. Las águilas las representaba con formas de estrella. Y en el caso de los perros, con 5 triángulos. Bueno, posteriormente llegamos al Renacimiento, en donde encontramos a su máximo representante, es decir, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue el primero en fusionar el pensamiento científico, el pensamiento crítico, con el dibujo, ya que lo emplea para describir el conocimiento. Hace descripción de estructuras y las relaciona a una función. Y además observamos en múltiples descripciones de él, en donde plasma ideas acerca del funcionamiento de lo que él va representando. No solamente encontramos descripciones embriológicas, también hay numerosas obras de embriología humana y del vuelo de las aves. Leonardo no es el único en describir la naturaleza en el Renacimiento. También tenemos obras de Alberto Durero, el cual representa la naturaleza tanto viva como muerta. Hay representaciones botánicas e introduce la acuarela para representarlas. ¿Cómo vamos o qué se sabe de la ilustración en el México prehispánico y qué sucede en la época de la colonia? En el México prehispánico encontramos una diversidad de culturas que tenían conocimientos muy
consolidados acerca de la flora y la fauna del lugar. O sea, sabemos y lo hemos observado que las culturas olmeca, tolteca, teotihuacana, zapoteca, mixteca, azteca y maya tenían en cada una de sus representaciones artísticas elementos naturales. Podemos observar en este ejemplo al jaguar como una representación de lo que sucedía en la Mesoamérica prehispánica. Y posterior a la llegada de los españoles, pues los eclesiásticos quisieron conjuntar y que no se perdiera toda este conocimiento acerca de las plantas medicinales que se conocían hasta el momento. Entonces, en este escrito conocido como el Códice de la Cruz Badiano, se están compilando lo que se sabe acerca de las plantas, de la botánica del lugar. Este es principalmente uno de los trabajos etnobotánicos más representativos de la época, y nótese la calidad, el detalle de la representación y del dibujo, acompañado además de una descripción. En el siglo XVII tenemos una de las pocas representantes de la ilustración biológica. Ella es María Sibila Merian. Ella sentó las bases de la entomología moderna. Su historia es muy bonita. Ella desde pequeña estuvo en contacto con la ciencia. Su padre era científico y tenía gran curiosidad por las larvas, por la metamorfosis de las mariposas. Entonces ella se dedicó a describir la metamorfosis de una gran variedad de especies de mariposas, y no solamente eso, tuvo la oportunidad, dada su época, de viajar a otros lugares como Surinam, en donde hizo una descripción muy detallada de otros artrópodos como tarántulas, como diversos escorpiones. En fin, su obra de ella es muy vasta y está publicada en diversos escritos. En el siglo XVIII tenemos al padre de la taxonomía, a Carlos Linneo, con una nueva propuesta para la clasificación de las especies. Linneo se encarga de nombrarlas de acuerdo a una nomenclatura e intenta clasificarlas de acuerdo a sus características anatómicas internas y externas. En muchas de sus obras, como Systema Naturae o esta que les presento aquí, Species Plantarum, él se dedica a hacer la descripción de dichos caracteres, como se nota acá, respetando inclusive la proporción de estos. Y dado que ya existía la imprenta para su tiempo, su obra alcanzó una gran difusión entre los expedicionistas del Nuevo Mundo, de Oceanía y de África. Con él nace lo que se conoce como la ilustración científica de la historia natural, en donde se plasman ya conceptos con rigor y con claridad. Inclusive hay quienes dicen que este tipo de ilustración se le conoce como estilo Linneo. En el siglo XVIII y XIX, naturalistas y artistas participaron en las grandes expediciones científicas en donde se documentó numerosas ilustraciones de flora y de fauna desconocidas. Una de ellas es la expedición realizada por Carlos Rizo hacia el Reino de Granada, en donde se observan un montón de ilustraciones de la flora y de la fauna del Reino de Granada. Nótese cómo él resalta con color ciertas partes o ciertas regiones de las plantas en donde él quiere llamar la atención. Y bueno, otra de las obras en donde se trata de explicar
un concepto a base de imágenes la encontramos en El origen de las especies por Charles Darwin, en donde él intenta explicar el concepto de adaptación por medio del dibujo de pinzones. A partir de este siglo surge un nuevo concepto conocido como ilustración naturalista, en donde se busca precisamente la armonía de las composiciones, la búsqueda de los mejores fondos y bueno, pues si tiene una característica principal, podríamos decir que las obras no necesariamente son fidedignas a la realidad, sino que corresponden más bien a una visión personal y un tanto subjetiva del autor. A partir del siglo XIX, comienza a haber una explosión en cuanto a las técnicas utilizadas para la ilustración científica. Aquí les muestro algunas técnicas que se conocen como secas para la representación naturalista. Aquí tenemos Sudán, el último rinoceronte blanco. Está hecho con la técnica de lápiz de grafito. Y por otro lado, encontramos esta representación conocida como pico de la urraca, la cual es una técnica mixta en tonos de acuarela sobre dibujo a tinta negra. En cuanto a México, destacan notables naturalistas como Alfonso Herrera y Alfonso L. Herrera, este último considerado como padre de la ornitología mexicana, y a Rafael Montes de Oca con el estudio de los colibríes pintados por José María Velasco. El puntillismo es otra de las técnicas más utilizadas en la publicación científica. Representa los objetos mediante líneas y puntos y se emplean para ello plumas rellenas con tinta china. Expresan el color mediante una escala de grises y también por este medio intentan darle volumen a los objetos, a las formas de los diferentes organismos. Este tipo de ilustración es muy barata y es la que más se utiliza para la ilustración científica y particularmente para los insectos. Nótese que la técnica del puntillismo en particular se utiliza también para la descripción de formas y estructuras. Y bueno, actualmente la ilustración se sigue empleando para las guías de identificación de las diferentes especies. Tiene muchas ventajas sobre la fotografía, por ejemplo, en costos, en cuanto a la luz, en cuanto a la temporada en donde se presenta la especie. Y bueno, también nos da la posibilidad de rellenar huecos en donde no los vemos. Esto ha ayudado muchísimo, por ejemplo, para terminar de describir la estructura de fósiles. Y bueno, pues la ilustración nos sirve para representar no solo la anatomía, sino también el entorno y el comportamiento de las especies. Efectivamente, ¿no? La ilustración ha tenido un papel muy importante en la investigación científica y biológica. Sin embargo, también tiene un rol en la divulgación biológica, que es lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en divulgación, uno de los instrumentos muy utilizados o muy socorridos es la infografía, justamente porque permite comunicar de forma fácil la importancia, por ejemplo, de alguna especie o de algún proceso biológico. Y bueno, ¿cómo sería el proceso de elaboración de una infografía desde el punto de vista del dibujo y del diseño gráfico? Bueno, pues primero habría que delimitar justamente el espacio y la forma en que se va a leer esta infografía. En este caso, las flechas indicarían cómo se podría leer esta infografía y qué orden debería llevar.
Posteriormente se tienen que hacer los dibujos que va a llevar la infografía. En este caso, la infografía es para comunicar la importancia de esta abeja, de la abeja maya, que además es endémica de México. Entonces tienen que hacer dibujos resaltando los rasgos más importantes de esta abeja. Aquí se utilizaron la técnica de la acuarela y de lápices de colores, justamente para resaltar tanto a la abeja como a la flor que poliniza. Después se genera un boceto de la infografía en general, donde van a ir los dibujos, donde van a ir los textos, los títulos y otros elementos muy importantes. Después se tiene que escoger la paleta de colores. En este caso les muestro la que se escogió al final. Sin embargo, se tienen que tener varias opciones entre las cuales escoger. También se tienen que escoger la tipografía, los títulos, entre otras cosas. Y bueno, además de la información. Y aquí ya les mostraría la versión final, que muestra justamente la importancia de esta abeja para nuestro país. No voy a entrar mucho en detalle, mi intención nada más era mostrar cómo se generan estas infografías. Y bueno, en la actualidad, además de las técnicas que ya hemos estado mostrando, también contamos con técnicas digitales, que también nos ayudan mucho en la explicación científica de procesos un poquito más complejos. Por ejemplo, con la ilustración biológica digital, podríamos mostrar procesos que solo están en nuestra imaginación y que realmente no hemos podido ver ni siquiera con un microscopio electrónico. Aquí, en particular, les muestro justamente el DNA y cómo sería el proceso de reparación del DNA por medio de una proteína. Esto no lo podemos ver, pero se puede ilustrar con técnicas digitales, a partir de estructuras o a partir de cristales o entre otras técnicas. Además, podemos también ilustrar cómo sería el proceso de infección, por ejemplo, de virus. De aquí que vemos es un virus, y cómo podría estar infectando a esta bacteria, ¿no? Y explicar cómo sería todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de infección y hasta cómo la bacteria podría defenderse un poquito de esto. ¿No? Todo esto pues lo logramos con este tipo de ilustración. Y por ejemplo, hoy en día incluso podemos encontrar servicios de ilustración científica digital en la web. Es por eso que aquí les muestro justamente un ejemplo de esto, ¿no? Aquí vemos la captura de pantalla de una de estas páginas web o de uno de estos servicios, en este caso que se llama SciStyle, justamente hecho por el doctor Thomas, que incluso es biólogo, pero que ya después él mismo lo explica, se dedica un poquito más a la ilustración científica, ¿no? Utilizando principalmente software, software de animación o software especializado para generar imágenes como las que vimos anteriormente. Entonces, esto incluso puede ser un medio de vida o una forma de vida que puede dejar pues dinero y que además puede ser muy vista, ¿no? Incluso él presume también portadas de revistas importantes o de revistas científicas importantes, ¿no? Pero pues no solo se pueden generar imágenes, sino que también se pueden generar animaciones, entre otras cosas que también nos ayudan mucho a explicar fenómenos biológicos. Por ejemplo, con la animación digital se ha enriquecido muchísimo la ilustración biológica y científica. No podemos mostrar no solo imágenes estáticas, sino que a base de movimiento podemos darnos una mejor idea de cómo serían determinados procesos o funciones del cuerpo, ¿no? El ejemplo que les voy a mostrar es justamente eso, ¿no? Cómo es el paso de estos glóbulos rojos a través de la vena y cómo se construye esto, ¿no? Y bueno, esto es a partir de un software especializado, en este caso se llama Maya. Y este video pues es un tutorial de cómo poder hacer este tipo de animaciones, ¿no? Y como pueden observar, pues se va diseñando, se va construyendo los objetos
a partir de formas básicas, ¿no? En este caso es un cilindro que se genera con el software. Se le puede dar forma para que en este caso ya aparezca un túnel o justamente la vena. Y ya después se van agregando otros elementos como los glóbulos rojos, también a partir de un dibujo, a partir de diseños básicos, de círculos, triángulos y demás, y se les da movimiento y se insertan justamente en un entorno, ¿no? En un entorno digital. Y bueno, al final pues ya ustedes pudieron observar cómo queda, ¿no? Queda una animación bastante impresionante y que ayuda mucho, ¿no? Que ayuda mucho al entendimiento de ciertos procesos. Sin embargo, utilizar formas básicas o deformarlas no es la única forma de obtener animaciones que se utilizan en la ilustración. También hay otras técnicas. Ahorita voy a hablar de esto en la siguiente diapositiva. Bueno, en esta quiero mostrarles otro tipo de animación que no es generada a partir de formas básicas, como vimos en la anterior, que era a partir de círculos que se van deformando, o de triángulos o otros elementos muy básicos, sino en este caso estas animaciones se hacen a partir de estructuras biológicas ya caracterizadas que se encuentran en bases de datos especializadas, y a partir de esas estructuras las van insertando en una animación, también les van dando movimiento para explicar fenómenos biológicos, ¿no? Por lo que también es una importante herramienta en la ilustración, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos esta proteína que lo que hace es generar la energía del cuerpo, ¿no? Y para eso requiere cierto funcionamiento, ciertos elementos que se muestran en la animación, ¿no? Justamente como esta proteína tiene que estarse moviendo, tiene que estar pasando estos iones que se ven en amarillo y así ir generando la energía del cuerpo, ¿no? Entonces, como pueden ver, efectivamente, ¿no? Es una herramienta muy poderosa para explicar procesos o para explicar fenómenos. Y bueno, todo esto pues a partir de técnicas computacionales. Ahora, sin embargo, no solo nos podemos quedar en estos modelos digitales, sino a partir de esto también podemos generar modelos físicos, como veremos. Y justamente quiero que observen esto, ¿no? Aquí tenemos una imagen digital del virus del SARS-CoV-2, se generó digitalmente, igual nuevamente a partir de estructuras de bases de datos, a partir de dibujar con técnicas que ya habíamos estado viendo. Y esto justamente se puede, gracias a que se hace digitalmente, se pueden generar archivos que posteriormente se pueden imprimir con una se pueden imprimir, ¿no? Se pueden imprimir físicamente en modelos tridimensionales, ¿no? Que podemos tocar, que podemos voltear, que podemos observar más a detalle, lo que también nos ayuda muchísimo a comprender fenómenos biológicos o estructuras biológicas muy particulares. Y bueno, este modelo pues fue impreso en el laboratorio de impresión 3D de la Prepa 8. Y bueno, ya nada más para terminar, la siguiente diapositiva serían las conclusiones. Bueno, y finalmente podríamos concluir que la ilustración científica es una disciplina de las artes visuales que está al servicio de la ciencia. El dibujo que se ha usado desde tiempos muy remotos como una forma de representación del entorno. Y por eso también ha existido una evolución en las técnicas de dibujo a lo largo de los siglos. Aquí mostramos técnicas tradicionales secas y húmedas hasta técnicas digitales. La ilustración naturalista no necesariamente es realista, como se mostró, sino que tiene una visión personal y subjetiva del autor. Por otra parte, la ilustración científica es más detallada, fiel, y su finalidad es describir conceptos. Sin embargo, en ambas se desarrolla la observación. Y por último, en la era digital, la ilustración sigue siendo una actividad necesaria, una afición apasionante, un posible medio de vida y un excelente elemento de divulgación y para el desarrollo científico.
las fuentes consultadas y muchas gracias por su atención. Eso sería todo por nuestra parte. Sin más, nos despedimos. Esperamos que hayan disfrutado mucho de esta conferencia y los invitamos a que nos acompañen el siguiente viernes con la ponencia titulada La química del color en el desarrollo del dibujo y el modelado, impartida por su servidora, la maestra Carmen María Herrera Mejía. Esperamos que disfruten de este nuevo evento y deseamos que tengan muy buena tarde.